Mm, Bueno, entonces les vamos a presentar lo que es la síntesis 2 de biología general, estructura de la célula, y vamos a usar de ejemplo la célula fúngica. Quien les habla es Marla Stephanie Rayo Sánchez. Entonces pasamos al esquema pues, de la célula. Y bueno, una de las primeras cosas que se tiende a creer sobre las células de los hongos es que son muy parecidas a las células vegetales. Cabe aclarar que sí son células eucariotas, igual que las animales, pero que tienen más cercanía las células fúngicas con las células animales que con las células vegetales. Entonces, en primer lugar, los hongos no son seres autótrofos, por ende no usan los cloroplastos, no los necesitan, no los tienen. Em, pero sí comparten una característica de las células vegetales y es la pared celular. Entonces, para la pared celular de los vegetales, esta tiene celulosa, pero a comparación de la fúngica, en la pared celular de los hongos no tiene celulosa. Esta se compone de pues, glucanos y quitina más que todo. Los primeros pues sí están presentes en las plantas y los segundos pues los encontramos más que todo, los conocemos más que todo por estar en los exoesqueletos de los artrópodos. ¿Qué podemos decir de la pared celular? Le da la fuerza, tiene una gran fuerza a la membrana que contribuye a darle la forma a la célula, una forma alargada, como podemos ver, y con un, digamos, final ovalado en ambos casos. Em, También, pues, más concretamente, está hecha de proteínas más polisacáridos. Entre las proteínas tenemos glicoproteínas, más los polisacáridos que son galactomano, glucano y la quitina. Y pues esta estructura siempre está en constante crecimiento, más que todo en las células, en los hongos que son filamentosos, que pues tienen, o sea, no son unicelulares y que su siguiente célula hermana se encuentra pegada a ellos, separada nada más por el septum y pues continúan creciendo con pequeños brotes que van saliendo, continúan creciendo y expandiéndose en filamentos. Entonces van construyendo como tal, entre célula y célula, van construyendo todo el cuerpo del hongo y pues la pared celular siempre está en continuo crecimiento con ellos. Bueno, luego tenemos la membrana celular que la membrana celular pues es una doble, es la que está detrás de la pared celular, es la rosada, y presenta una doble capa de glicerofosfolípidos con un extremo hidrofílico que es hacia afuera, hacia donde está la pared celular, y con un extremo hidrofóbico que está hacia adentro de la célula. Entre ella hay muchas proteínas integrales o periféricas, ya sea aquí las integrales que atraviesan toda la membrana o las periféricas que están ya sea al extremo de este lado de la membrana o al extremo de este lado de la membrana. Entonces las que están integrales la mayoría de las veces son conductos canales para iones o algunas sustancias. Bueno, adicional a eso, pues también ya vemos como tal que tenemos el citoplasma celular, que es semejante a todas las eucariotas, y pues que tiene una textura coloidal donde pues vamos a encontrar todos los organelos. Entonces, entre los organelos encontramos uno de los más importantes, que es la mitocondria, que tiene esta forma alargada y pues es encargada del proceso de la respiración celular, donde ella proporciona el mayor porcentaje de energía en la célula. Esta mitocondria pues siempre tiene esta figura y adicional a eso ya tiene dos membranas. Entonces aquí como podemos ver tenemos una membrana externa que es lisa y en donde está conteniendo la membrana interna
que esta membrana interna presenta unos pliegues unos pliegues se dobla y pues esto está formando ahí lo que llamamos crestas o cristas mitocondriales. Entonces, es uno de los organelos pues un poco o uno de los más importantes de la célula. Luego tenemos el aparato de Golgi, que pues a comparación de las otras células, células eucariotas, está formado es por un conjunto de cisternas. Su función está relacionada con el crecimiento de la célula y la nutrición. Luego tenemos los ribosomas, que los ribosomas son estos punticos que vemos dentro de todo el citoplasma. Son muy pequeños, son organelos hechos a partir de proteína y ARN y se encuentran en forma libre en el citoplasma, como podemos ver, si bien también están pegaditos al retículo endoplasmático. Y su función es la síntesis y la elaboración de proteínas. Entonces, como veníamos hablando, pues en el retículo endoplasmático podemos encontrar los ribosomas pegaditos y es cuando llamamos un retículo endoplasmático rugoso. En el caso que no tenga los ribosomas pegaditos, llamamos un retículo endoplasmático liso. Su función está relacionada con la síntesis de biomoléculas de lípidos, proteínas y también se forman vesículas para el transporte intercelular que podemos ver acá. Bueno, también tenemos microcuerpos. Estos microcuerpos son variados dentro de la célula y son estos que en el caso pues, de este ejemplo son los lisosomas, que son los vesículos más grandes. Su función es digestiva, en crear enzimas para la degradación de compuestos ingeridos por la célula, ya sea estos enzimas pueden ser catalasas, proteasas, fosfatas, etcétera. También en los microcuerpos podemos encontrar las peroxisomas, que pues son vesículas que producen peroxidasas y son enzimas de oxidación para la oxidación de ácidos grasos insaturados. También están las hidrogenosomas, que pues es otra vesícula para producir hidrógeno molecular y la molécula de ATP. Y entre esos cuerpos también encontramos uno que se llama microcuerpos, y también encontramos el cuerpo de Göring, que está pegado a siempre relacionado a los septums, que es donde se divide una célula con otra, pero no totalmente, mantienen una comunicación. Y pues estos organelos de naturaleza cristalinas presentes en en todos los hongos de filamentos. Entonces, ¿por qué son los filamentos? Porque tenemos también hongos unicelulares como las levaduras, pues obviamente no van a tener esta otra célula con cual hagan un septum, entonces pues no es necesario. Pero con los hongos de filamentos que van creciendo a medida que va saliendo otra célula y otra célula sobre otra, siendo un filamento, pues sí van a necesitar en el septum los cuerpos de Göring, que pues a veces producen taponamientos si es necesario para interrumpir esta comunicación, o hay otros microcuerpos que dependen del tipo de hongo que pueden crear diferentes canales aquí de comunicación interrumpida o no. Bueno, luego tenemos las vacuolas, que es uno de los organelos que tienen en común con las células vegetales. Entonces, las vacuolas son propias de las vegetales y las fúngicas. Están delimitados por una membrana similar a a la plasmática o a la celular que venimos conociendo. Em, y pues su contenido es muy variado. Las vacuolas pueden tener diferentes contenidos, entonces pueden tener desde agua a sales o azúcares y proteínas, hasta pueden tener algún electrolito en específico. Sus funciones son de almacenamiento, de regulación de pH e inclusive hasta digestión. Aquí como podemos ver, aquí podemos ver cómo digamos es un pequeño brote de una nueva célula que va a salir para digamos el filamento en este caso. Em, bueno, entonces luego tenemos el, el, ah, el núcleo,
que siempre pues tenemos allí el material genético y pues una característica de las células fúngicas es que cuando presentan una mitosis cerrada, la membrana nuclear, esta membrana nuclear nunca se degrada y el núcleo siempre permanece y dentro de este se da la separación de los cromosomas y posteriormente la membrana nuclear, este bordecito morado que tiene aquí, no el retículo endoplasmático, sino el bordecito, se estrangula, empieza a ser algo parecido como a esto, hasta que se corta o se divide en dos núcleos. Em, usualmente, pues vienen empaquetados en cromosomas, el material genético, y dependiendo de la especie del hongo, puede tener de 6 a 20 cromosomas. El núcleo siempre está en una posición central y bastante prominente con respecto a la célula. Depende del ciclo de vida de la célula, puede ser tener, el ciclo de vida puede tener presentarse haploide o diploide, dependiendo. Y pues también dependiendo del tipo de hongo, puede tener uno o más núcleos. Más que todo esto se presenta en hongos filamentados, basidiomicetos o ascomicetos, pero ya más que todo en los hongos unicelulares, como las levaduras, pues solo tienen un núcleo. Entonces son uninucleares. O también pueden haber hongos o células en el hongo que sean anucleares. Entonces, la IFA es algo que la IFA son estas divisiones de células que se dan aquí. Cuando, digamos, tenemos un hongo de filamentos, entonces él va creciendo extrapolándose o saliéndose hacia allá, sacando aquí, digamos, otra posible célula, un brotecito, y luego crea este septo y se divide, y aquí es donde encontramos nosotros el cuerpo de Göring. Y pues también podemos ver que, digamos, estas pueden presentar uno o más núcleos o no tener núcleos y tener todos los mismos organelos y mantienen una comunicación y así es como va creciendo el hongo a medida que las células van saliendo una detrás de otra. Entonces también la pared celular va con ellas y pues así forman el cuerpo completo del hongo. La pared celular le puede proveer pues todo lo que es la definición de forma al hongo, le proveer la resistencia a la presión osmótica, también le puede proveer fotoprotección y la membrana celular es la barrera que tiene la IFA con el medio ambiente. Em, entonces, cosas importantes, digamos, de las características de estas células y de los hongos. Los hongos son pluricelulares y por lo general cuando lo son presentan células multinucleares. Las levaduras son hongos unicelulares y por lo general o los hongos unicelulares son uninucleares. Las células fúngicas se rodean por una estructura rígida que se conoce como la pared celular, pero que a diferencia de las plantas, esta tiene quitina y no celulosa. Los hongos son quimiorganótrofos, o sea, no son autótrofos, pero su energía la obtienen a base de reacciones oxidorreducción y utilizando sustratos orgánicos. Los hongos son heterótrofos, saprótofos, saprótrofos y no cuentan con cloroplastos ni con ningún tipo de plastos. ¿Esto por qué? Porque pues al ser heterótrofos no lo necesitan y adicionalmente lo de sapótrofos es que eso obtienen su alimento o su energía a partir de lo que es material muerto o de detritos desechos por los seres vivos, ya sean heces, comida, hojas secas, etcétera.
Y pues la misma especie de un hongo puede reproducirse también tanto asexualmente como sexualmente. Y las meiosporas, que son el producto de la reproducción sexual, tienen una resistencia y una capacidad que les permite sobrevivir a condiciones adversas mucho mejor, mientras que las esporas, que son el resultado de la reproducción asexual, em, em, cumplen con todo el objetivo, pues, de propagarse con la máxima rapidez y extensión posible, pero pues no tendrían, digamos, la misma capacidad de resistencia a sobrevivir. Gracias. Bueno, ya se fue así. ¿Cómo se escuchó?